Entonces, listo cuando tú me digas. Cuéntame. Profe, bueno. Más que todo en la entrevista del psicólogo. ¿Cuál usted cree que debe ser el rol del psicólogo en los adolescentes? Bueno, puntualmente, antes que nada, muchas gracias, Daniela, por invitarme a participar en este importante ejercicio y poder brindar mi testimonio. Yo creo que el rol del psicólogo en la actualidad frente a los jóvenes, frente a los adolescentes, debe ser un rol de generar conocimiento, por supuesto, pero a través de esos planteamientos lograr que el joven o la joven tome conciencia de que su rol actualmente en medio de las situaciones de orden social que vivimos debe ser de asumir, ¿cierto?, responsabilidades, asumir un rol de protagonismo y ser agente de cambio, de transformación en su propia vida y también en los entornos en donde se desempeña, en donde interactúa. Entonces, somos llamados a sembrar, ¿cierto?, esas inquietudes a manera positiva, por supuesto, en las personas jóvenes, intentando de estimularlos para que sean eso, para que sean agentes de cambio, de transformación en sus diversos entornos. Muy bien, profe. ¿Cree usted que la psicología debería tener un rol más importante en las escuelas? Bueno, justamente me parece una pregunta interesantísima porque el rol del psicólogo educativo, es decir, vinculado al ámbito de la educación, es uno de los que mejor se presta para llegar precisamente con este mensaje de ser agente transformador. Es decir, al ser la escuela, el colegio, la universidad, un sitio en donde el intercambio de conocimientos, en donde los aprendizajes se dan en doble vía, ¿cierto? Docente, estudiantes, es el escenario o es uno de los escenarios más propicios justamente para esto. Son tiempos que compartimos de forma importante, es decir, de forma diaria y nuestra estancia, ¿cierto?, de interacción docente-estudiantes, en muchos casos se convierte hasta en más significativa que las relaciones o los contactos que podamos tener con otras personas en nuestra vida. Entonces, qué bueno sería aprovechar esos tiempos, ¿cierto?, con extensión en la semana, por decirlo así, para poder justamente establecer estos canales de comunicación asertivos entre unos y otros, ¿cierto? Por más que la brecha generacional en muchos casos pueda ser amplia, en otros casos no tanto, indiferentemente a eso, aprovechar de verdad que son espacios amplios, ¿cierto?, en la vida de ambos, tanto de los estudiantes como de los docentes, en este caso, los psicólogos, para establecer, repito, esos canales de comunicación de forma continua, permanente y sólida. Muy bien, profe, ya sé que ya estamos en la pospandemia y ¿cuál cree usted que sería la problemática mental que afecta a las personas a nivel mundial, ya por la parte de la pospandemia? Bueno, interesantísima también esa pregunta. En el escenario post pandemia, si bien, pues, bueno, prácticamente desde que comenzó, pues, toda esta situación que nos ha involucrado a todos, que ha, pues, tocado nuestras vidas de forma tan significativa,
no hemos hecho sino estar contando los días para que todo esto termine y para poder retornar a lo que hacíamos antes, ¿verdad? Yo creo que con el paso del tiempo, todos, todas, pudimos irnos dando cuenta de que si bien en un momento dado, pues todo esto debe terminar, me refiero a las restricciones, a los aislamientos, a las medidas sanitarias rigurosas. Si bien todos somos conscientes, todos hemos ido aprendiendo que, por supuesto, este día pues tendrá que llegar, ya algunas cosas desafortunadas o afortunadamente no volverán a ser como antes. Es decir, todos como que nos hemos ido concientizando de que pretender que vamos a retornar en pleno, ¿cierto? A muchas actividades que antes celebrábamos de tal manera, yo creo que no va a ser pues tan posible en algunas cosas. Habrá otras en las que sí, ¿verdad? Entonces, en esa medida, yo creo que el impacto ha sido superlativo, ha sido significativo y nos deja pues amplias enseñanzas, sobre todo de que debemos entre todos ir eh, mm, modificando algunas conductas, eh, concientizándonos de que hay pues nuevas formas, hay nuevas maneras de interactuar que definitivamente llegaron para quedarse, como tanto hemos escuchado en este proceso, ¿verdad? ¿Usted cree que las redes sociales afectan las relaciones interpersonales? Bueno, indudablemente sí las afectan. Ahora, ese las afectan no necesariamente pues es para mal, ¿cierto? Cuando uno habla de que una circunstancia está afectando, está impactando en el comportamiento o en la vida de alguien, pues no necesariamente tiene que ser para mal, ¿verdad? Aunque el término, pues más que todo, afectar, se utiliza para eso, para referir a que está perjudicando, a que está interrumpiendo, a que está dañando de cierta manera algo. Yo considero que, bueno, como muchas personas, ¿cierto? Considero también que las redes, la tecnología, las TIC, todas estas formas de comunicación en sí no son malas, es decir, no tendrían por qué tener un efecto negativo en el comportamiento o en la personalidad de alguien, indiferentemente a su edad. Yo creo que el buen uso o el mal uso que se haga de ellas es lo que va, es el factor que de verdad determinará, ¿cierto? Si esa influencia está siendo positiva, está siendo formativa, está siendo, o por lo contrario, está siendo negativa, está interrumpiendo, ¿cierto? El proceso de, 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 de aprendizaje, de formación, ¿cierto? De alguien. Entonces, creo que más bien es el uso que se dice. Ok. Y de acuerdo a la expresión que muchos de nosotros hemos escuchado, el psicólogo es para locos, ¿está de acuerdo o no? ¿Y cómo explicaría su respuesta hacia esa expresión? Sí, claro, claro que sí, comparto contigo pues ese comentario popular, muchas veces hecho a modo de jocosidad, otras veces pues no tanto, ¿verdad? Hay personas que aún, quizá por algún tipo de experiencia negativa, que hayan vivido en algún proceso terapéutico o en su contacto con algún psicólogo o psicóloga, quizás, ¿cierto? Quizá puedan expresarse en esos términos. Desde mi punto de vista, pues bajo ningún concepto la psicología ha sido estructurada, incluso ni siquiera la psiquiatría, han sido ciencias pensadas o diseñadas para locos, dementes, en fin. Si bien es un campo, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto, en el que se tratan
trastornos de severidad, ¿cierto? De un impacto, pues, importante en la salud mental de las personas. También hay que decirlo, es el campo propicio, el campo ideal, ¿cierto? Desde todo punto de vista, y en esto ya me refiero puntualmente a la psicología, es el campo más propicio para adquirir hábitos en tanto salud mental, saludables, hábitos positivos, ¿cierto? En el crecimiento, en el desarrollo personal de cada quien. Entonces, para mí, en este sentido, es todo lo contrario. La psicología, ¿cierto? Como ciencia que estudia los comportamientos y los procesos mentales que subyacen de esos comportamientos, es más llamada a establecer esos niveles de prevención, ¿cierto? Esos procesos ante los cuales las personas puedan mejorar, puedan adquirir, ¿cierto? Hábitos, conductas que los lleven a ser cada día mejores, ¿sí? Personas con una salud mental más positiva. ¿Ves? Bueno, profe, muchas gracias por este espacio que nos ha regalado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Daniela, con el mayor de los gustos. Que estén muy bien. Igualmente, profe.